¿Los cielos en la qué? Los cielos en la tierra. Y rápidamente, para ir en la introducción, algo rápido, voy a tomar 2 versículos lemas para que vamos entrando en el tema. El primero se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículo 2. Si quieren, no lo busquen, mírelo aquí enfrente, que vamos rápidamente ahí. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Piensen en las del cielo y no en las de la tierra. El título es El cielo en la tierra. Y el versículo en la que nos vamos a basar dice: piensen en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y el otro versículo rápidamente que tomé de ejemplo fue en Mateo capítulo 6 versículo 10. Un versículo muy conocido. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Literalmente, nosotros tenemos la capacidad de poder llamar los cielos aquí a la tierra. ¿Que cómo es posible? ¿Que cómo es eso? Sí, nosotros tenemos un Dios el cual habita en los cielos, pero también habita en nosotros. Y ese mismo Dios es tan real y es tan cierto, y el mundo espiritual es tan real, que lo que nosotros lo que se manifiesta, lo que se desata en los cielos, también se desata aquí en la tierra. Y nosotros tenemos la capacidad de hablar con Dios, que Dios está en los cielos, el cual Él puede desatar cosas acá en la tierra. Amén. Ahora sí, el versículo lema que me voy a basar en la enseñanza se encuentra en Primera de Reyes. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Si quieren anotarlo, anótelo. Si quieren mirarlo en la pantalla, mírelo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 también. Dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, dice. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, dice. Para contextualizarlo, quiero que se imagine. Dice que Elías iba pasando al lado de Eliseo. Elías y Eliseo, 2 personajes de la Biblia. Dice que Elías iba pasando al lado de Eliseo. Sencillamente se lo voy a resumir muy corto. Dice que Elías pasa, según el texto bíblico, que Elías pasa y dice que le tira el manto. ¿Cómo así? ¿Cómo así que le tiró el manto? Elías pasa, se encuentra Eliseo y le tira el manto. ¿El manto de qué? El manto de ser sucesor. A lo que le tira el manto, le estaba diciendo en pocas palabras a Eliseo que Elías quería decirle a Eliseo que él quería que sea el sucesor, que él sea el siguiente, que él sea el que tenga la doble porción como lo tuvo, que él sea el que abra el mar como lo hizo, que él sea el que siga el legado de Elías. En pocas palabras, a lo que le tiraba el manto, le estabas diciendo eso. Ahora sí, contextualizándolo en nosotros, contextualizándolo aquí. En pocas palabras, para usted, tirar el manto puede ser que le den una palabra de parte de Dios. No sé, recuerde su vida pasada, recuerde hace unos días, recuerde hace unos años, pero déjeme decirle que de alguna u otra manera usted tiene una palabra de parte de Dios para su vida. Usted de alguna u otra manera Dios le ha hablado en un encuentro, en una palabra, en un culto, en una reunión, no sé. Pero yo sé que usted tiene una palabra de parte de Dios. Y si no considera que no tiene una palabra de Dios, hoy la va a recibir en el nombre de Jesús. Porque también vamos a desatar una palabra para su vida. Así que dice que Elías pasaba al lado. Dice que Elías pasaba al lado de Eliseo. Entonces Elías le tira el manto a Eliseo. En pocas palabras, a usted le dan una palabra de parte de Dios. Dice que la actitud de Eliseo, a lo que Elías le tiró el manto, a lo que le estaba tirando el manto, o sea, en pocas palabras le estaba diciendo: sé el sucesor.
Porque Elías fue un gran hombre de Dios. Porque Elías trajo fuego a la tierra. Porque Elías era un personaje de la Biblia muy poderoso. Y le estaba dando el privilegio a Eliseo de que sea el sucesor. Le estaba abriendo los cielos, en pocas palabras. A usted le están dando una palabra de parte de Dios. A usted recuerda una palabra de parte de Dios. ¿Sabe qué hizo Eliseo para recibir el manto de Elías? Para decirle que sí, en pocas palabras. Dice que él tuvo la capacidad de poder dejar lo terrenal para irse a lo celestial. ¿Cómo así? Sí, porque él se encontraba en el campo. Porque él no estaba haciendo cosas del reino. Él se encontraba en el campo. Así que de pronto para usted puede ser fácil decir: ah, no, yo dejo de hacer las cosas del campo y me voy a seguir a Elías, que es un gran hombre de Dios. De pronto para nosotros suena fácil porque nosotros no estuvimos en un campo. Pero esa de pronto era algo difícil para Eliseo, o no lo sabemos, no lo sé. Eso de pronto podía ser como algo que lo detenía para poder tomar el manto de Elías. Ahora sí en nosotros, ahora sí en usted, ahora sí conmigo. ¿Cuál es el campo que nos detiene a nosotros? Yo sé que usted tiene una palabra de parte de Dios. Yo sé que de pronto usted también pasa y suceden cosas. El problema de Elías era dejar el campo. El problema de usted es que usted tiene una palabra que Dios lo va a sanar, pero usted no la cree. De pronto, no lo sé. Ese es lo difícil. Eso fue lo difícil de Elías. Intentar dejar el campo para poder seguirlo. Usted tiene una palabra de sanidad para su vida, pero sabe que Dios es real, sabe que Dios lo puede hacer, pero se desanima cada vez que le pasa algo. Usted tiene una palabra de restauración para su matrimonio, para su casa, pero siempre que pasa algo con su esposo o en su familia, usted se desanima y suelta la palabra de Dios. De pronto usted tiene una palabra de que tus hijos van a volver a esta iglesia a servirle, pero de pronto tus hijos se meten en problemas y se cae otra vez la palabra, se desanima otra vez la palabra. No sé cuál sea la palabra que tengas, pero esta noche vine a afirmarte de parte de Dios tu palabra, a recordarte la palabra que Dios te ha dado, a recordarte la promesa que Dios ha puesto en tu vida. El problema de Eliseo era soltar el campo, pero sin embargo lo hizo. El problema suyo de pronto es no creer al 100% la palabra que Dios ha puesto en su vida, para poder dejar eso y poder tomar la palabra de verdad, para poder dejar de que cada que le pase algo, dejar de desconfiar de Dios y poder tomar de verdad la palabra de Dios en su vida. No sé qué puede ser, como le digo, de pronto puede ser la enfermedad, pero usted sabe que tiene una palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple para su vida. Yo no sé si son los hijos, pero Dios te dio la palabra y Dios la cumple porque Él no se equivoca. Si tu matrimonio está destruido, déjame decirte que si te dieron la palabra, sigue creyendo aunque pasen problemas. Dios te dio la palabra y Él la puede cumplir. No sé cuál sea tu problema para no poder creer al 100% la palabra. Pero déjame decirte que Eliseo sí fue capaz de poder dejar el campo y poder seguir el manto. Y no solamente siguió a Elías, no solamente tuvo la determinación de poder dejar el campo, sino que dice la palabra que él también, además de que le dan el manto, dice que él selló ese manto. ¿Cómo así? Sí, si de pronto a él le costaba dejar el campo, dice que él recibió la palabra, la tomó de la mejor manera y además de tomarla de la mejor manera, dice que la selló.
¿Cómo así que selló la palabra? Sí, selló, aceptó el manto y selló el manto para él. O sea, la tomó al 100%. No hubo un desánimo. ¿Cómo la selló? Dice que mandó en el campo con los cuales él araba el campo, dice que a todos esos yuntes los mandó a matar para hacer una comida para Elías. Y dice que no solamente fue la comida para Elías, sino que fue para todo el pueblo, para toda la ciudad. Así que él no se bastó con que le dieran la palabra. Él no se bastó con tomar la palabra, sino que él quiso sellar su palabra. Además de querer sellar su palabra, él hizo otro paso importante, que hizo una ofrenda para poder sellarla. Y además de sellarla, hizo que gente viera que él tomó una palabra de parte de Dios y los invitó a comer a todos para que vean que él hizo algo por Dios, que él fue capaz de tomar la palabra por Dios. Amén. Eliseo se aferró a lo que Dios dijo, a lo que Elías le dijo. Elías le tiró el manto. Tuvo la capacidad de tomar lo espiritual y dejar lo terrenal. Eliseo también fue fiel en lo poco para después poder ser fiel en lo mucho. ¿Cómo así? Sí, porque él solamente se encontraba arando un campo. Y cuando le tocó la oportunidad de poder avanzar y seguir creciendo, él tomó la palabra. Y él tuvo la capacidad de, además de tomar la palabra, sellarla. Después de sacrificar y honrar, estás listo para tomar la palabra de verdad. Después de sacrificar y honrar, estamos listos para tomar una palabra de parte de Dios. Yo no sé cuál sea tu palabra. Yo no sé cuál sea lo que Dios ha dicho de ti. Yo no sé lo que Dios haya prometido sobre tu vida. Yo sé que Dios nos eligió y nos formó desde el vientre de la madre. Pero tenemos una palabra de parte de Dios. Tenemos algo poderoso de parte de Dios en nosotros. Déjame decirte que si haces el paso del sacrificio y la honra, estamos listos para tomar la palabra. Ahora sí, Eliseo fue capaz de dejar el campo. Fue capaz de sellar la palabra y quiso hacer evidente en público lo que él hizo, dando a todo el pueblo de comer de los yuntes que él un día araba en el campo. Esa es la historia de Eliseo. Esa es la historia en la cual él cómo fue llamado. Ahora sí, el problema de él pudo ser el campo, pero el problema de nosotros, ¿cuál puede ser? El problema de nosotros como iglesia, ¿cuál puede ser? De pronto puede ser la desconfianza en Dios. Y si no desconfías, muy bien, te felicito. Sigue manteniendo la fe entonces. De pronto puede ser el desánimo. No sé qué pueda hacer en tu vida lo que no te mantiene y lo que no te puede hacer crecer y avanzar en Dios. No sé si de pronto está el desánimo, el aburrimiento, la soledad, que siempre pasa lo mismo y siempre oras lo mismo y no pasa nada. No sé cuál pueda ser tu campo, como te digo. Pero Elías fue capaz de soltar el campo. Déjame decirte en esta noche que yo creo que tú vas a ser capaz de soltar el campo. Si Dios te dio una palabra y si Dios te dijo que ibas a ser sano, vas a ser sano en el nombre de Jesús. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que si tu matrimonio está destruido y sientes que no hay solución y tienes la palabra, Dios lo puede restaurar en el nombre de Jesús.
Dios puede hacer lo imposible posible para tu vida. Solamente que tienes que creer la palabra. Si tu problema de pronto es económico y te ves que estás endeudado, déjame decirte que tienes el dueño del oro y la plata a tu favor. O sea, es que no puedes hacerte el pobrecito de que estás enfermo y no lo puedes hacer. Estoy sin plata y las deudas me agobian. Estoy triste y no puedo con mi vida. ¿Se te entiende todo eso? Claro que sí. Pero es que te estamos enseñando que si sos capaz de soltar ese campo, si sos capaz de soltar esa área, si sos capaz de hacerte el pobrecito que ya no puedes, si sos capaz de soltar esa parte en la que el enemigo te tiene enredado para no poder avanzar y crecer, si sos capaz de soltar esa parte, déjame decirte que la palabra de Dios se hace evidente. Déjame decirte que la palabra que ha puesto Dios en tu vida se puede hacer evidente. No sé si Dios ha puesto un ministerio en tu vida, no sé si ha puesto la sanidad, no sé si ha puesto restauración, no sé qué ha puesto. Pero si sos capaz de soltar el campo, Dios es capaz de hacerlo en tu vida. Dios es capaz de traer la palabra en tu vida y cumplirla. Es que los cielos vienen a la tierra. Cuando soltamos el campo, literalmente los cielos vienen a la tierra. Porque ahí estás equipado. ¿Cómo así? Tienes una espada y un escudo literalmente. Cuando sueltas el campo, tu boca se convierte en una espada y la palabra en un escudo. ¿Cómo así? Cuando te sientas atacado, cuando sepas que otra vez viene el problema, cuando sepas que otra vez va a pasar algo, saca tu boca y habla con Dios y ora. Que tu boca tiene poder para orar, que tu boca tiene poder para reprender, que tu boca tiene poder para llamar lo que no es como si fuera. Lo que se desata en el cielo es desatado en la tierra para tu vida. Tú tienes el poder de hacer eso. Tienes el poder de desatar lo que está en los cielos aquí en la tierra. O sea, tienes la capacidad de poder hacer de lo que no ves, de lo que no crees que se pueda hacer. Tienes la capacidad de hacerlo, tienes la capacidad de decirlo para que se haga. Y hay muchos personajes en la Biblia, hay muchas historias en la Biblia en la cual habla de que fueron capaces de soltar el campo, de soltar la desconfianza, de soltar el yo no puedo, de soltar que sos incapaz. Y quiero ponerte un ejemplo, la historia de Pedro. Dice que Pedro estaba atribulado en una barca con los discípulos. Dice que Pedro estaba en una tormenta en medio del mar con los discípulos. Dice que de la nada apareció, dice la Biblia que decían que era un fantasma. Dicen, se apareció un fantasma. No, ese es Jesús. No, es un fantasma. No, es Jesús. Entonces Pedro, a veces hay muchas buenas cosas de Pedro porque Pedro era arriesgado en el espíritu. Pedro era arriesgado en el espíritu. Él tuvo la capacidad de poder, ¿cómo le digo? Tuvo la capacidad de poder salir del campo. Y además de salir del campo, tuvo la capacidad de ser arriesgado en el espíritu, de arrebatar en el espíritu. Entonces dice que cuenta la historia de que Pedro estaba en la barca atribulado con los demás, y mientras los demás decían es Jesús, no, es un fantasma, en medio de una tormenta, en medio del mar, se sacudía todo. Dice que Pedro, el atrevido espiritualmente de Pedro, dice que le dice a Jesús a lo lejos, le dice: si tú eres Jesús, permite que yo vaya hasta allá, en medio del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro le estaba diciendo en pocas palabras que lo deje caminar.
encima del agua. Dice que Pedro, dice la historia que Jesús le dijo que venga si tiene fe. ¿Y saben qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿En qué me baso y en qué me centro para que me preste mucha atención? Pedro tuvo la capacidad de salir del campo. Pedro tuvo la capacidad de poder decir: sí, me están pasando todos estos problemas, yo ya no puedo más, estoy agotado con el arrendo, con los servicios, ya no puedo más con mi relación, ya no puedo más con mi papá, pero es que yo no puedo perdonar, pero es que yo le creo a Dios y entre más le creo más cosas me pasan, pero es que yo creo que Dios me ha hecho sano, pero ¿qué pasa si al otro día estoy más enfermo? Y son cosas que vienen y nos agobian en nuestra vida. Son cosas que vienen y nos atascan en nuestra vida y que nos vuelven de alguna otra manera al campo donde tanto queremos salir. Queremos salir de ese lado para poder avanzar y ser arriesgados espiritualmente, arrebatar las cosas del Espíritu para que el cielo descienda a la tierra. Pero siempre hay algo que nos retiene, iglesia. Siempre hay algo que nos atasca. Siempre hay algo que cuando queremos avanzar siempre nos detiene. Porque cuando queremos caminar sobre la palabra, porque cuando queremos caminar que Dios nos ha hecho sanos, porque cuando queremos caminar que Dios nos ha liberado, que Dios nos ha restaurado nuestro hogar, cuando queremos avanzar y dejar el campo a un lado, siempre hay algo que nos detiene. Por ejemplo, si Dios ha dicho que va a restaurar tu casa y tú vas, que todo va bien, pero vas en medio del camino y otra vez pasó algo con tu relación, otra vez eso te devuelve acá. Pero si Dios te ha dicho que Dios te va a hacer sano y que Dios se va a levantar y que Dios te va a parar de esa camilla, y tú sigues creyendo porque los médicos siguen y dicen que sí, que estás avanzando y que los exámenes salen bien, pero otra vez vuelves y recaes, otra vez vuelves al campo que tanto te está costando salir, otra vez te devuelves por donde tanto estabas anhelando salir, otra vez devolvemos por donde un día quisimos dejar todo eso. Y hay muchos ejemplos. No sé, puede ser tu familia, puede ser la depresión, puede ser la soledad, puede ser el perdón, tu papá, la rabia, el odio, la decepción, te rompieron el corazón, no sé qué pudo haber sido. Pero siempre que tienes la palabra y la recuerdas y caminas, intentas caminar sobre la palabra, pero vas a mitad de camino y pasa algo, otra vez volvemos al campo del cual tanto queremos y anhelamos salir de ese campo. Queremos salir de la drogadicción y vamos bien unos días, pero a la mitad otra vez. Y otra vez vienes al culto y te dan palabra que esta vez sí, tú te vas en fe y sigues creyendo y caminas, pero acá fuiste tentado y no caíste, pero acá fuiste tentado y caíste, y otra vez vuelves al campo de que tanto querías salir. Esta vez sí voy a confiar en Dios, dices tú. Esta vez yo sé que sí, Dios está conmigo. Esta vez yo creo que Dios lo puede hacer en mi vida. Y caminas. Y otra vez te desilusionas, te desanimas, algo no te gusta, algo no te cuadra, y otra vez vuelves al campo donde tanto quisiste salir. Y entonces cuenta la historia de Pedro, que él quiso salir del campo de la barca. Dice que Pedro se bajó de la barca cuando él le dijo a Jesús que si era Jesús, que permita que él vaya hasta allá. Jesús le dijo: si tienes la suficiente fe, ven. Pedro ya tenía dos cosas. Había dejado el campo y estaba caminando sobre la palabra que Dios le había dado. Entonces Pedro se baja de la barca, camina hasta Jesús,
camina hasta Jesús por encima del agua. Ese es el caso de Pedro, y fue real. Caminó sobre el agua. Caminaba sobre la palabra que Dios le había dado, que le había dicho: si crees que si tienes la suficiente fe, ven. Entonces Pedro, con fe, caminó e intentó ir. Dos cosas buenas de Pedro: salió del campo, pero además de salir del campo, fue agresivo espiritualmente, porque se lanzó y caminó en la palabra, cosa que mucho nos cuesta. Tenemos una palabra de parte de Dios, pero es que no damos ni el paso para salir de la barca, pero es que no damos el paso ni para salir del campo. Sí, Dios lo va a hacer, yo confío en Dios, pero no haces nada. Sí, Dios todo lo puede y lo adoras, pero no haces nada. Dios quiere activarte espiritualmente. ¿Cómo así? Sí, que llames lo que no es como si fuera. Si tienes un familiar enfermo, si tu hogar no funciona, llama lo que no es como si fuera. Dile a ese enfermo: sano es, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Vamos, dile a ese matrimonio que conoces a un Dios que puede restaurar lo que no se puede. Vamos, dile a la pobreza que cuando estás en problemas de aflicción, que cuando te están cobrando la renta o cuando estás en deudas, dile que tu papá es el dueño del oro y la plata. Vamos, es la hora de llamar lo que no es como si fuera. Es la hora de llamar lo que no es como si fuera para tu vida. Si tienes algún problema o alguna cosa, llámalo desde el cielo. Que el cielo descienda a la tierra para que tú veas el poder de Dios. Es hora de llamar lo que no es como si fuera para tu vida. No sé qué estás pasando, pero es el momento de activarte. Sabes que tienes que salir del campo. Sabes que tienes que salir de acá. Es el momento correcto. No sé en qué tiempo y no sé si lo crees y no sé si lo confías, pero ya deja de decir: sí, Dios me sanó, y te devuelves otra vez. Que cuando intentes retroceder, que la agresividad espiritual de tu vida, que cuando Dios te active espiritualmente en estos momentos de angustias difíciles, que otra vez veas que no puedes, digas: no, por sus llagas fuimos nosotros curados, y puedas seguir avanzando. Si el matrimonio otra vez va a quedarse y va a quebrarse, tengas la suficiente fe para decir: yo conozco a un Dios que restaura, que Dios lo puede hacer, y si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez en tu vida, en el nombre de Jesús. Es el momento de activarnos espiritualmente. Es el momento de quedar la palabra para nosotros. No pienses que aquí te predican y ya. Déjame decirte que aquí habita Dios y que aquí está Dios, así como lo sentiste en la adoración, así como lo ves en las peticiones, así como lo escuchas en los testimonios. Aquí está Dios literalmente. Aquí está Dios moviéndose a tu favor. Aquí está Dios esperando quién se activa. Literalmente es eso. Es que Dios está esperando tu corazón. Dios está esperando de ti. Está esperando más de ti. ¿Quieres salir del campo? ¿Queremos dejar la pereza espiritual? Es que es hora de activarte. Es el momento correcto de activarte. Tienes que activarte en este tiempo, iglesia. Sabemos que la iglesia está avanzando y está creciendo, pero no podemos crecer si tú no te activas, si tú no avanzas. No podemos crecer si tú no das por ti lo que tengas que dar. Si tú no te activas y no llamas la palabra. Literalmente el mundo espiritual es tan real. Es tan real que en este momento sabemos que nosotros estamos acá con Dios. Y cuando
se te da una palabra de parte de Dios para tu vida, déjame decirte que Dios está mirando quién la toma. Dios está esperando quién hace un amén o quién dice algo, quién la cree de verdad, quién es capaz de salir de la monotonía y salir de lo normal y hacer algo diferente para llamar la atención de Dios. Es que en cada culto, en cada grupo, en cada cosa que se realiza acá, déjame decirte que cuando el pastor trae una palabra, déjame decirte que es de parte de Dios para tu vida. Es para tu vida, pero solamente se la lleva el que se la toma. Solamente la coge y la agarra el que la toma para él. Y hay maneras de activarse, hay maneras de soltarse, hay maneras de agarrar la palabra para tu vida. Hay demasiadas maneras. Solamente que Dios está mirando tú cómo lo haces. Si sigues apático, si sigues normal cuando se habla, cuando se predica, cuando se adora, si sigues tranquilo y pasivo, o si cuando se te da una palabra de parte de Dios, no sé, yo de usted alzaba la mano, yo decía amén, yo aplaudía, hacía algo para llamar la atención de Dios. Es que acá se te predica la palabra del reino. Es imposible ser apático a eso. Así que de ahora en adelante yo quiero creer que cuando te den una palabra de Dios, tú la tomes para tu vida. Tú la tomes para tu vida. Porque literalmente es Dios hablándote y Dios trayendo algo para ti. Y cuando sos capaz de salir del campo, cuando eres capaz de poder salir del campo, de salir de la barca, ya empiezas a caminar en una palabra. O empiezas a recordar la palabra que te dieron y empiezas a caminar sobre esa palabra. Cuando eres capaz de salir, empiezas a caminar sobre la palabra. ¿Cómo así que empiezo a caminar sobre la palabra? Si Dios te dijo que te entregó un ministerio y ves que estás atascado, o ves que pasa algo, o ves que no creces, o ves que por alguna razón no avanzas, en esos momentos difíciles recuerda que Dios te trajo una palabra de ministerio para tu vida. Recuerda que cuando te pones trancas, que cuando pasa algo, es que Dios quiere formar carácter y quiere que tú lo entiendas, para que tú crezcas, para que puedas avanzar a lo más de Dios. Déjame decirte que cuando sos capaz de salir de la barca, ya empiezas a caminar sobre la palabra. Cuando caminas sobre la palabra, todo es más fácil. Porque acá dice deuda. Pero si tú caminas sobre la palabra que te dieron, si tú caminas sobre la palabra que Dios ha puesto en tu vida, si tú caminas sobre la palabra de Dios, camina sobre una palabra que Dios te dice que Él es el dueño del oro y la plata. Camina sobre esa palabra. Pero viene la deuda. Si no caminaras sobre la palabra, a lo que llegue la deuda, a lo que llegue el momento de la deuda, ahí vas a caer. Ahí vas a decir, ¡jue madre! ¿Con qué lo pago? Pero si caminaras sobre las palabras de que Él es el dueño del oro y la plata, cuando llegue el momento de la deuda y estás caminando sobre la palabra, vas a decir, Dios todo lo puede hacer. No sé cómo, pero Dios me va a respaldar porque estoy caminando sobre una palabra. Sí, llegó la deuda y tengo que pagarla, pero voy a caminar sobre la palabra que Dios me dio, porque ya empiezas a caminar sobre lo espiritual. Ahora sí, déjame decirte algo. Ya dejas de caminar sobre la tierra, empiezas a caminar sobre los aires. ¿Cómo así? Sí, en la tierra te van a cobrar el arrendo, pero en los cielos Dios va a mandar algo para que se pague.
Sí, en la tierra te va a doler el cuerpo por la enfermedad, pero en los cielos Él es el médico por excelencia y por sus llagas nosotros fuimos curados. Vamos, yo no sé qué problema estás pasando, pero en la tierra lo vas a pasar. Pero cuando estás caminando sobre la palabra, vas a caminar sobre los aires. Vas a pisar lo que llegue, porque Dios va a estar contigo para solucionarlo. Sí, vas a caminar sobre los aires, vas a caminar sobre la palabra. Cuando caminas sobre la palabra, todo es más fácil. Cuando caminas sobre una palabra, todo se hace más fácil. Como decía el pastor, el yugo es más ligero, se ligera tu carga. No sé qué pasa, es inexplicable, porque eso solamente Dios lo hace y ya. No hay explicación, sencillamente pasa y ya. Sí, tenés que pagarlo y lo vas a pagar porque Dios va a proveer. Porque en la tierra tienes que pagarlo, porque abajo tienes que pagarlo. Pero acá Dios provee. Sí, acá Dios provee. Abajo lo pagas, pero acá Dios lo provee para pagarlo. Pero es que el problema es cuando no caminamos por acá y caminamos por allá. Ahí te angustias, ahí te da depresión, ahí se te cae el pelo. Sí. Ahí vienen enfermedades porque te angustias, porque no tienes qué hacer y no tienes cómo solucionarlo. Pero qué fácil sería que lo hiciéramos por la palabra. No sé qué palabra ha puesto sobre tu vida. No sé si quieras recordar una palabra para tu vida. No sé si en este momento Dios pone ahí en tu mente una palabra que ha dado para ti. O en estos días si te han dado una palabra, tómala. O si no tienes palabra, coge una de la Biblia para tu vida. Coge una promesa y empieza a caminar sobre ella. Empieza a caminar sobre la palabra. Vamos, yo no sé si usted está recordando ahí la palabra que Dios ha puesto sobre su vida, pero si usted está en aflicción, déjeme decirle y recordarle la palabra que vino Dios para usted. Si usted está en deudas, déjeme decirle la palabra que Dios ha puesto en usted. Si de pronto el problema es del corazón, déjeme decirle la palabra que Dios ha puesto sobre su vida. No sé cuál sea el problema o cuál sea la situación tuya, iglesia. Déjame decirte, pero que si te dieron palabra, que si crees y caminas sobre la palabra, será más fácil. Será más fácil caminar sobre la palabra. Será más fácil hacerlo y caminar sobre una palabra. Yo no sé si quieres salir del campo. No sé si quieres salir de la apatía. Porque de pronto te detiene al estar abajo. De pronto creas que no sos capaz de los momentos difíciles recordar la palabra. Porque abajo vas a estar chueco. Porque abajo vas a enfrentarte a la realidad. Sí, acá suena muy bonito, pero es realidad. Es la realidad también. Suena bonito, pero también es la realidad. Acá abajo, cuando pase de verdad y tú hayas tomado la palabra para tu vida, que Dios te dé la fuerza y la capacidad para seguir manteniéndote. Que si tomaste la palabra y te vuelvas a encontrar con la deuda o con la enfermedad, que seas capaz de enfrentarla, que seas capaz de sacar la palabra, que seas capaz de recordar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Si te sientes atascado ministerialmente, recuerda que Dios puso un ministerio en tu vida. Si te sientes atascado financieramente, recuerda que Dios puso una palabra sobre tu vida. Si te sientes atascado espiritualmente, recuerda que Dios puso una palabra sobre tu vida. Si te está pasando algo, recuerda que Dios puso una palabra para tu vida.
No sé, iglesia, si usted quiere salir del campo. No sé si usted, iglesia, quiere literalmente decirle a Dios que quiere salir del campo y decirle como Pedro: si eres real, permite que yo vaya hasta allá. No sé, iglesia, si tú quieras recordar la palabra que Dios ha puesto sobre tu vida. Pero si es así, quiero que cierre sus ojos. Ahí donde usted está. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar 5 minutos. No sé qué palabra Dios ha puesto sobre tu vida. No sé qué palabra te llevaste para tu vida. O no sé qué te detenga y no quieras hacerlo. Pero caminar sobre la palabra sería muchísimo más fácil. Caminando sobre la palabra, recordando lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sería muchísimo más fácil llevar la deuda, llevar la enfermedad, llevar el diagnóstico, llevar tus relaciones, llevar tus hijos. Sería muchísimo más fácil que caminara sobre la palabra. Sería muchísimo más fácil caminar sobre una palabra mientras la recuerdas.